Y creo que estamos en contacto con Eduardo Bior. ¿Es así, Eduardo? Así es, Mario. Un gran abrazo. Gran abrazo, un gusto para nosotros. Y dado que sos un analista muy preparado, con una gran cultura y con mucha información, nos gustaría que pongas tu linterna sobre una América Latina que al sur del río Bravo está convulsionada. Podríamos decir, y va mi primer pregunta, que hay un hilo conductor entre lo que pasa en Haití, Honduras, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, etcétera, o que son todas situaciones particulares y que cada una se explica en sí misma por fuera de una realidad regional. A ver, vamos a dejar a Chile aparte, porque Chile es el conejo que saltó de la galera. Uh-huh. Es decir, nadie se esperaba, no nos esperábamos el alzamiento popular que se produjo en octubre y que todavía dura y se prolonga. No se lo esperaba la Casa Blanca, no se lo esperaba el Comando Sur de los Estados Unidos, ni el poder chileno. Uh-huh. El resto tiene un hilo conductor que, si lo extendemos hasta el Caribe, se llama, digamos, retomar el control. Demasiado tiempo de operaciones ilegales, demasiado tiempo de apoyo a los paramilitares colombianos, a los Juan Guaidó, a todo ese tipo de personajes, y da toda la impresión como que el comando sur de los Estados Unidos está tratando de retomar el control de todo el teatro de operaciones. Uh-huh. En particular en América del Sur, aquí ya ahora dejo Haití de lado, hay digamos un factor central sobre el cual el comandante, el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, quiere retomar la gobernabilidad, que es la economía de la droga. Ajá. Creo que ya lo hemos hablado algunas veces en entrevistas anteriores. La economía de la droga ha sido una fuente de financiamiento desde hace 40 años para los servicios de inteligencia norteamericanos, es decir, tuvo una doble función. Por un lado, les sirvió para mantener viva la epidemia de drogadicción en Estados Unidos y de ese modo acallar todos los movimientos de protesta, es decir, uh-huh, los ahogaron en droga. Y por el otro lado es una caja 2 con la cual los servicios de inteligencia se fueron financiando todas aquellas operaciones para las cuales no iban a tener apoyo del Congreso norteamericano. Claro. Lo que pasa es que con el tiempo las ganancias han sido tan inmensas que les ha creado un problema de reciclado de las ganancias. Uh-huh. Es decir, toda economía sumergida, toda economía clandestina, por más criminal que sea, en algún momento tiene que salir a la superficie y hacer inversiones en ámbitos legales para poder realizar las ganancias, porque si no, digamos, hay que blanquear. Claro, la plata abajo del colchón en algún momento pierde su valor. Uh-huh. Entonces el tema es que la vía que encontraron todo lo que se llama habitualmente el Estado profundo norteamericano para blanquear las ganancias del mercado de la droga, que es la cocaína en América Latina y el opio en Asia Central, ha sido a través de fondos de inversión y bancos que la han conectado con distintos tipos de negocios inmobiliarios, el negocio del fútbol. Recordemos uh-huh, el escándalo de la FIFA de hace algunos años, y recordemos también quién es Gustavo Arribas, ¿no? El jefe de la AFI, que viene de trabajar largos años como traficante de jugadores de fútbol, con inversiones muy oscuras en Brasil. Es decir, ese señor no está
en la Agencia Federal de Inteligencia para hacer inteligencia para el Estado, sino para hacer contrainteligencia y proteger los intereses del clan Macri. Bueno, el problema es que la conexión que se ha ido produciendo por distintas contingencias históricas es con el poder concentrado del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque la derecha nacionalista israelí necesita mantener la política de guerra permanente en Oriente Medio para justificar sus negocios. Y sus negocios se derivan del hecho simple de que Israel no exporta nada. Ajá. Es decir, Israel con las naranjas no puede mantener esa maquinaria de guerra. Israel exporta diamantes pulidos, que son diamantes que roban en Congo y los pulen en Israel y los exportan a Europa y Estados Unidos, y armas, material de seguridad, material electrónico para seguridad, para la conducción de guerras. Es decir, no tiene otra exportación Israel de valor que le permita mantenerse y mantener su política de guerras. Entonces el problema es que hay una complicación y a la larga una complicidad entre esa necesidad económica de Israel y de la derecha nacionalista israelí, que a su vez está ligada a los fondos de inversión especulativos internacionales, los que nosotros llamamos los fondos buitre, con el mercado de la droga, porque tanto en el mercado clandestino de la droga, en el tráfico de drogas, como en el combate del tráfico de drogas, se utiliza una cantidad de material bélico sumamente sofisticado. Claro. El problema es que se le ha producido a Estados Unidos es que la complicación de sus servicios de inteligencia, especialmente la DEA, con esos intereses espurios, le ha cambiado las prioridades políticas. Es decir, ha dejado de ser un negocio que los servicios de inteligencia norteamericanos hacían en paralelo para tener una caja 2 mientras cumplían con las operaciones que se les ordenaba desde Washington, para pasar a ser la finalidad del negocio y las necesidades propias del Estado norteamericano han quedado relegadas a un segundo plano. Eduardo, vos dirías que todo este submundo y este negocio de la droga, donde la DEA juega un papel fundamental para generar fondos para esa caja en negro, además le genera vínculos con las Fuerzas Armadas y la policía en América Latina? Sí, obviamente, porque han logrado colonizar sobre todas las fuerzas de seguridad. Fijémonos que, digamos, los principales hechos de violencia en los últimos meses en América del Sur y también en Haití han sido realizados más por policías que por ejército. Es decir, quien reprime bárbaramente en Chile son sobre todo los carabineros. Quien reprimió el alzamiento ecuatoriano fue la Policía Nacional. Quien se alzó contra Evo Morales fue la Policía Nacional Boliviana. En Paraguay existe el proyecto del presidente Mario Abdo de militarizar la Policía Nacional, contra lo cual hay mucha resistencia, debo señalar. Ajá. Quien llevó las operaciones golpistas del Lava Jato y que en Brasil fue la Policía Federal, que es un órgano en Brasil que tiene tanta autonomía constitucional que terminó siendo independiente del gobierno federal y por lo tanto dependiente de la Embajada de los Estados Unidos, que es la que le daba las directivas. Completamente. Ahora, lo que existe sí, y eso es una línea común a las distintas agencias del gobierno norteamericano y al propio Comando Sur, lo que existe
es una política desde hace varios años, por lo menos hace 5 o 6 años, de los Estados Unidos para que las Fuerzas Armadas en América Latina se dediquen al control social y a la lucha contra el narcotráfico, es decir, convertirlas en policías, claro. que es lo que sucedió en México, y la consecuencia de eso fue que México lamenta 120.000 muertos. Sí, claramente. En este contexto, está muy claro, por ejemplo, la situación de Venezuela, que Venezuela es el reservorio de petróleo más grande de la Tierra, y por tanto, al no tener el control, se transforma el gobierno venezolano en enemigo. Te agrego un dato. Sí. Que los laboratorios de elaboración de la coca de Colombia necesitan el petróleo venezolano para sus procedimientos. Bueno, un elemento más que agrava. ¿Qué rol le das a la existencia de litio en Bolivia, en los salares de Uyuni, y qué rol le asignás también a temas? Te comento alguno nada más, como Vaca Muerta, al solo efecto de que vos puedas desarrollar si están por detrás los intereses norteamericanos de estas reservas naturales que pueden ser estratégicas, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista geopolítico. Sí, yo quiero hacer la salvedad de que hoy en día ya no se puede hablar más de intereses norteamericanos. Hay que hablar por lo menos de intereses norteamericanos globalistas, claro, ligados al capital financiero especulativo internacional, o de intereses norteamericanos nacionalistas ligados a la política de Trump de recuperación del control y de la fortaleza de la primera potencia mundial. Muy buena la aclaración. Digamos, eso es fundamental. Estamos en una situación, digamos, los que tenemos cierta edad nos acordamos de las historietas de Asterix. Uh-huh. Cuando Asterix, el guerrero galo que resistía la ocupación romana sobre la Galia, cuando no entendía las idas y vueltas de los romanos, decía, estos romanos están locos. Bueno, a nosotros nos pasa lo siguiente, es decir, hay solamente algo peor que estar dominado por un imperio loco. O sea, en este momento la lucha por el poder dentro de los Estados Unidos es tan aguda, tan grave, es decir, y tan violenta que es muy difícil identificar las líneas de continuidad de tal o cual política de Estados Unidos. Lo que yo puedo reconocer es, obviamente, el litio es el litio es un factor estratégico mundial, porque el litio es la posibilidad de pasar masivamente a la construcción del coche eléctrico, dejar de lado el petróleo, y además es un gran factor de hegemonía por parte de la República Popular China, que ya han iniciado la construcción de baterías eléctricas junto con Alemania, ¿no? O sea, acá hay una opción estratégica que se tomó hace 2 años, estamos en el 2017, cuando el Congreso cuando el Partido Comunista de China decidió que hacia 2030 todo el transporte por tierra en China sería eléctrico, ya sean los trenes o el transporte por carretera. Entonces eso fue lo que decidió a la industria automotriz alemana a la construcción del coche eléctrico. La industria automotriz alemana hace años que venía ya experimentando, pero no se atrevía a lanzarse por una razón de tamaño de mercado, no tenía un mercado de tamaño suficiente como para que ese tipo de inversiones tan gigantescas rindieran. Con la decisión china se decidió
y se creó un tándem, es decir, un tándem que ya viene funcionando así, que es el tándem Alemania-China, Claro. que es decir, por lo menos en lo económico existe una estrechísima cooperación entre Alemania y China, que es lo que se volcó en esta fábrica de baterías de litio que se había empezado a construir, que estaba bastante avanzada, en el departamento de Potosí, en Bolivia, y que Evo la frenó en los últimos días de su gobierno para ver si podía hacerle una concesión al Comité Cívico de Potosí, que después se reveló que no, que el golpe estaba en marcha de todas maneras. Es decir, Estados Unidos, y aquí sí unánimemente todos los intereses de Estados Unidos, quieren parar la producción de litio, quieren parar el pasaje al coche eléctrico, y lo que tiene que ver estrechamente con eso es que quieren parar la introducción del 5G en América del Sur. Sí, te iba a preguntar por eso, porque Bolsonaro, que aparece casi como un aliado de Donald Trump para muchos, de todas maneras él mismo hizo el anuncio que Huawei tenía interés en la instalación del 5G en Brasil, lo cual sonaba un poquito contradictorio. ¿Cómo se explica esta situación? Eso se explica por un lado por la presión de la Federación de Industriales del Estado de São Paulo, que representa a la industria más avanzada, más concentrada y más internacionalizada de Brasil, que no se quieren quedar afuera del mercado mundial. Es decir, ahí es donde se produce la mayor parte de los automotores de Brasil, y ahí están representadas las empresas europeas. Entonces, obviamente quieren entrar al tren del coche eléctrico, y el coche eléctrico se complementa perfectamente con la introducción del 5G, porque el 5G es el que permite el desarrollo del Internet de los objetos. Y precisamente una de las vertientes del desarrollo de la locomoción eléctrica es la locomoción sin conductor humano. Sí, efectivamente. Entonces hay una interrelación entre el desarrollo del coche eléctrico y la introducción del 5G. De todas maneras, preparémonos, porque es prácticamente seguro, digamos, ahora después del 10 de diciembre, Argentina sí o sí, porque no estamos en condiciones, no es un problema de voluntad, es decir, estamos obligados a poner en práctica los acuerdos de cooperación económica con China que se firmaron en 2013, 2014 y 2015, y como condición para la puesta en práctica de esos acuerdos es que China va a introducir el 5G en Argentina. Precisamente uno de los temas fuertes durante el viaje de Alberto Fernández a México fue la pelea entre los empresarios de las telecomunicaciones, entre Carlos Slim por un lado, que es el dueño de Claro, sí. Por el otro lado David Martínez, que es socio de Clarín, que es socio de Clarín en Telecom, sobre quién va a introducir el 5G en el mercado de las telecomunicaciones en Argentina. O sea que está cantadísimo que vamos a introducir el 5G. Ahora, de ahí a hacer la conexión al revés, es decir, quién, aprovechando la instalación del 5G, va a poder aprovechar el litio de la Puna Argentina, esa es una discusión política muy seria, porque la provincia de Jujuy, bajo el gobierno de Gerardo Morales, anudó lazos muy estrechos con empresas chinas que se están llevando el litio en bruto. Que es una barbaridad. Claro, lo cual es una locura. Sí, no hay una estrategia, siendo que del otro lado Bolivia había desarrollado toda una estrategia respecto del litio. Bueno, por eso le pegaron. Es decir, el golpe contra Evo Morales tiene dos explicaciones económicas. Una es el litio y el otro es la reapertura del mercado de la droga.
es decir, el gobierno interino, y esto hace pocos días reanudó la cooperación con la DEA, lo cual quiere decir que la DEA vuelve a tener el control del tráfico de la droga digamos, por toda la precordillera andina. Es decir, desde Colombia, pasando por Perú, es decir, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, hasta atravesar Brasil y Argentina y llegar a los grandes mercados. Eduardo, bueno, hemos hecho abuso de tu tiempo y yo desde ya que te agradezco, pero no puedo dejar de hacerte una última preguntita y en otro día más adelante vamos a seguirla. Lo que has dicho ha sido muy esclarecedor. Bueno, este domingo ha habido elecciones en Uruguay. Da la impresión de que, aunque la diferencia es mínima, no habría manera de revertir por parte del Frente Amplio ese pequeño número de votos que le dan el triunfo al Partido Nacional y a Luis Lacalle Pou en particular como futuro presidente de Uruguay. ¿Sentís que esto puede afectar el funcionamiento del Mercosur? ¿Cómo crees que impacta sobre la Argentina, donde el 10 de diciembre está asumiendo Alberto Fernández como presidente de la Nación? Y sí, va a afectar obviamente, es decir, si bien digamos, Felipe Solá, como probable futuro canciller, ya ha dicho varias veces que nosotros vamos a tener relaciones de gobierno a gobierno y digamos, de Estado a Estado, independientemente del color político que gobierne esos estados, obviamente es mucho más fácil tener relaciones internacionales cuando uno tiene amigos del otro lado. Sí, va a crearnos problemas si estamos en una situación de cerco fáctico, es decir, con gobiernos de derecha, digamos, en todos los países vecinos. La situación se va a hacer muy difícil. Eso va a alentar también a sectores, digamos, dentro de las fuerzas, sobre todo dentro de las fuerzas de seguridad y los actuales servicios de inteligencia que ya están conspirando. Es decir, el gobierno que viene va a afrontar una situación muy, muy difícil, no solamente en lo económico, que ya lo conocemos, sino también en la situación de seguridad y en la situación, digamos, en la estabilidad política de Argentina. Bueno, Eduardo, hasta aquí llegamos por hoy, te agradecemos muchísimo, creo que nos has dado un panorama extraordinario y seguramente en el mes de diciembre te vamos a volver a molestar. ¿Puede ser? Muchísimo gusto, es un placer. Bueno, gracias. Un gran abrazo para vos y para todas las amigas y amigos que nos escuchan. Bárbaro. Bueno, igualmente para vos, hemos hablado con el periodista y analista internacional Eduardo Bior, que nos ha pintado un panorama de alguien que conoce en profundidad cómo se mueven los hilos en América Latina y que lógicamente no nos explica las cosas con la superficialidad con que lo hacen algunos medios, que parece que más que intentar echar luz sobre la situación, lo que intentan es confundir a la opinión pública. Acá hay intereses muy importantes que se están jugando en América Latina. No olvidemos el enorme reservorio que significa América Latina, tanto desde el punto de vista de la biodiversidad, como de la energía, como de los bienes naturales con los que contamos, más su población. Y, lógicamente, nada de esto ocurre por efecto de la casualidad o porque las cosas se dieron así nada más. En realidad, lo que viene a plantear Bior es concepto complejo de la multicausalidad, ¿no? O sea, operan sobre, en este caso, en caso de nuestro análisis sobre América Latina, un montón de causas que generan efectos, ¿sí? Y bueno, construir ese objeto, ¿no? de nuestra mirada, que es nuestra América, requiere mirar muy en detalle, requiere